Muy buenas tardes, querido profesor Juan Carlos Ferré Olivel. Los saludamos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta la hermosa Huelva, tierra de Andalucía, España. Muchísimas gracias y bienvenido al programa Cultura Penal. Es un programa que dirijo, que tiene como finalidad, como su nombre lo indica, culturizar en el ámbito jurídico penal a jueces, fiscales y profesionales y estudiantes de derecho. Esta tarde es una tarde muy singular, noche ya por allá, por España, porque tengo la oportunidad de entrevistar a mi querido y recordado maestro. Así que le cedo la palabra, querido profesor, para que pueda decirnos algo. Bien, buenas tardes, Jerry, buenas tardes, Santa Cruz de la Sierra. La verdad que me encanta hablar con ustedes, me encanta Bolivia, es un país que siempre me ha acogido con una cordialidad, con un afecto, con un cariño enorme, y me gusta su gente, me gusta su cultura, y la verdad que lo normal sería que yo estuviera en un vuelo rumbo a Santa Cruz, ahora o en un mes o en dos, y va a ser difícil, porque las circunstancias de los contactos físicos y de la comunicación aérea están muy complicado para los próximos meses. Entonces vamos a aprovechar las nuevas tecnologías y me encanta aceptar esta invitación de Jerry que me haces para bueno, intercambiar conceptos, opiniones, ideas desde el punto de vista penal para cumplir una tarea que yo creo que es para mí la más importante que he abarcado en mi vida, que es hacer pensar a la gente. Yo puedo decir muchas cosas, pero no, yo no soy un repetidor de apuntes, ni repetidor de conceptos, ni repetidor de ideas de otros, sino que a mí me gusta dar vuelta a las cosas para que la gente se quede pensando. Cuando la gente piensa, reflexiona, aprende, se plantea las cuestiones y las resuelve. Y ese es mi método de enseñanza como profesor que soy desde hace muchísimos años y de lo que más orgulloso me siento. Yo soy muy rebelde intelectualmente y nunca digo lo que dice todo el mundo. Me gusta darle la vuelta y me gusta punzar y me gusta, aunque no lleve razón, a veces no la llevo, es cierto. Pero también me gusta rectificar si comprendo que estoy en un error. Entonces, en esa tarea docente, pues mi comunicación con Santa Cruz y siempre he sido muy bien acogido allí, en los cursos de la Universidad Gabriel René Moreno y en todos los eventos de las asociaciones tan pujantes que tienen ustedes allí de derecho penal y de derecho procesal penal y penal económico. Bien, querido profesor. Creo que, al menos en el contexto latinoamericano, mucho se lo asocia a Juan Carlos Ferré como si fuese español. Lo que no saben es que es un penalista nacido en Argentina, que desarrolló estudios universitarios en Argentina y que posteriormente emigra hacia España. La pregunta que quiero realizarle, en primer lugar, ¿cómo se da ese vínculo entre el profesor Ferré con la Universidad de Salamanca y qué recuerdos le trae la realización de su tesis doctoral como, creo, el primer discípulo del profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre? Si nos pudiera comentar un poquito respecto a eso. Sí, perfectamente. Yo creo que todo el mundo tiene una universidad de referencia, un alma mater, ¿no? Pero yo tengo dos. La primera es la Universidad de Buenos Aires. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires toda la carrera de Derecho. He sido muy feliz en esos años como estudiante. He compartido pupitre, por así decirlo, porque hemos sido muy amigos entonces y luego la distancia con el actual presidente, Alberto Fernández, que éramos compañeros de clase y amigos. Pero ya no nos tratamos hace años porque la distancia y la política tampoco son buenos fuentes de unión. Pero tengo muy buenos recuerdos de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires me nombró profesor honorario en un acto muy bonito hace unos años también por mi trayectoria en España. Pero yo me fui a España porque no existía, cuando terminé mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, ningún estudio de posgrado en Buenos Aires. La dictadura militar había empobrecido mucho la universidad y en cuanto a la oferta de cursos, y no había nada, no había ni maestría, no había ni doctorado, uno terminaba y se iba a su casa o iba a trabajar, pero no, la formación empezó años después. Pero yo que era una persona muy inquieta, que había estado trabajando en los tribunales de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, nacionales, quería seguir estudiando de inmediato y me fui a España.
Y llegué en un momento donde tuve una acogida fenomenal, en un momento, la verdad que a veces hay que llegar en el momento, y ese era el momento. Salamanca no tenía, estaba adormilada, no tenía ninguna proyección prácticamente con América Latina, escasa, muy escasa, y yo llegué en un momento en el que sobraban las becas, es decir, llegué y me dieron una beca para estudiar el doctorado en Salamanca el mismo día que llegué. Imagínense ustedes ahora que la gente está años luchando por una beca y yo llegué y me la dieron el mismo día que llegué. Y empecé a hacer la tesis con el profesor Verdugo, mi maestro, y desde entonces ya estoy ligado tanto a España como a Argentina. Para mí es una virtud, conozco los dos mundos, prácticamente conozco toda América Latina, en todos los países he dictado conferencias, he estado en cursos, en proyectos, en asesorías, y bueno, entonces esta doble perspectiva, América, España y desde España Europa, me da otro punto de vista. No sé, tal vez me flexibiliza la mente o me hace no ser tan aferrado a conceptos arcaicos y a cosas, a dogmas inamovibles. ¿Sí? Mira que seamos dogmática, pero ya no son los dogmas tan inamovibles. Entonces, sí, me he relacionado con Salamanca. Hace mucho que no vivo en Salamanca, pero también a través de cursos, fui vicedecano de la facultad, director general de la fundación de la universidad, y por todos esos motivos me nombraron también huésped de honor de la ciudad de Salamanca. Con lo cual, tengo ya de diplomas, tengo ya demasiados, tengo las paredes colmadas de diplomas de distinto tipo, que van trazando mi trayectoria. No solo esos, tengo muchos más, pero no se trata ya solo de decir que uno ha sido distinguido porque sí, sino por mis lazos muy fuertes y mi compromiso con las instituciones, tanto con la Universidad de Salamanca, como la Universidad de Buenos Aires, y con mi actual universidad, la Universidad de Huelva. Es una universidad pública que está en Andalucía, frente al mar prácticamente, y donde tengo mucha calidad de vida que también me parece que es hora de disfrutarla y de vivir también en ese, científicamente, pero también disfrutar de la vida y de la naturaleza. Perfecto. ¿Cómo se da la elección del tema de su tesis doctoral, el delito contable, tomando en cuenta que por aquel tiempo no existían investigaciones respecto a ese ámbito del derecho penal tributario en particular? Si es un tema que usted trabaja como investigación doctoral a sugerencia de su maestro, el profesor Verdugo, me imagino que un Verdugo joven por aquel tiempo, Sí. o si nace de su propia iniciativa. Si nos Bien. pudiese comentar un poco además sobre el contenido. La pregunta es muy interesante, porque yo cuando llego a Salamanca, exactamente, yo llego en el año 84, y ya se estaba rumoreando que iba a haber una enorme transformación de los delitos fiscales. Ya, es decir, se iba a reformar el código y eso estaba al caer, era algo inminente. Entonces, entre distintos temas, el profesor Verdugo me sugirió ese. Y era algo que yo nunca había pensado, porque yo venía de una Argentina donde esto, el fraude fiscal no era ni, era delito, pero nadie se lo tomaba en serio, no había una sola condena por estos delitos. Entonces yo empecé la tesis, es decir, entre el año 84 y el año 87, yo la leí en el año 87, pero fue muy determinante, además de esa iniciativa del profesor Verdugo, una llamada de teléfono de mi queridísimo amigo, ya fallecido, Juan Bustos Ramírez, catedrático chileno, muy amigo mío. Es más, mi libro sobre el delito contable tributario está dedicado a Ignacio Verdugo y a Juan Bustos. Y Juan Bustos hizo algo que era un poco una locura. Llamó a Ignacio y le dijo, mira, Juan Carlos, que le interesan estos temas, va a salir un delito contable tributario. Es decir, no solo va a ser defraudación tributaria, sino que va a salir un delito contable tributario. Sobre la defraudación tributaria hay cosas escritas, pero necesitamos urgente, en 6 meses, un libro sobre el delito contable tributario. Hay una editorial que está interesadísima y lo que pasa es que como lo necesita tan urgentemente, quiere firmar un contrato compromiso con el autor 6 meses antes para que en 6 meses entregue el libro para la editorial. Es decir, es un libro a la carta, no es lo normal es que uno hace la tesis y después va buscando editorial. A mí la editorial me vino a buscar. Ignacio me dijo, mira, Juan Carlos, esto me parece una locura, hay que terminar la tesis en 6 meses, tú la has empezado, la has trabajado, el tema, pero no este tema, yo estaba trabajando otro tema, delitos económicos y algo todavía de fraude fiscal, pero no había entrado en el fondo de lo complejo de la tributación y lo que es llamado particularismo tributario.
Bien, entonces yo hablé con Juan Bustos y le dijo, mira, venga, ya, si hay que hacerlo, se hace. Firmé el contrato y cumplí. Yo a los 6 meses estaba entregando un libro completo sobre un delito inexistente, que era el delito contable tributario que acaba de salir. El libro se agotó, sacaron 2.000 o 3.000 ejemplares que se agotaron en un mes. Es decir, era algo tan novedoso que el libro desapareció de las estanterías y nunca más se reeditó porque ya las cosas cambiaron mucho y yo ya no era oportuno reeditar aquel libro, ya salieron otras publicaciones, pero esa fue mi tesis doctoral que obtuvo premio extraordinario de doctorado y todos los premios, pero fue un poco por impulso de dos grandes amigos, por supuesto mi maestro, Ignacio Verdugo, y por supuesto del queridísimo Juan Bustos Ramírez, del que guardo un recuerdo imborrable de ese gran penalista chileno, un orgullo para Chile. Bien, justamente acaba de mencionar a dos grandes penalistas, a Juan Bustos Ramírez de Chile y a su maestro español, el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre. La pregunta que quería realizarle, justamente vinculado a lo que acaba de manifestar, es ¿qué juristas han influido con mayor esencia en el pensamiento del profesor Juan Carlos Ferrer? Bien, la verdad es que he leído, yo no soy fan de un jurista en particular, es decir, la verdad, y aparte eso es muy complicado. Voy a explicar que es muy complicado porque hay grandes figuras del rock and roll jurídico que no hacen más que copiar de otros. Es decir, yo no quiero dar nombres, pero hay prestigiosísimos, entre comillas, juristas hispanos o incluso argentinos o incluso hispano-argentinos que no hacen más que copiar a los alemanes y traducirlos. Es decir, que su creatividad es nula. Lo que hacen es que buscan juristas que no tienen difusión, o ya están olvidados, o libros marginales en Alemania que tenían buenas ideas, y las hacen propias, y ponen una notita a pie de página, y son los creadores de esa teoría. Entonces, la verdad, obviamente es cierto que las ideas valen más cuando las realiza una persona con prestigio. A mí me gusta mucho, por supuesto, con muchísimo cariño, ¿no? Mi maestro Ignacio Verdugo, en los temas que él ha tratado. Él no ha tratado tanto los temas fiscales, aunque tenemos un libro a medias, pero no es un gran especialista. Ha tratado temas muchísimo, con muchísimo más solvencia, ¿no? Tienen libros clásicos sobre las injurias, calumnias, el delito de lesiones, son clásicos ya, en España son la referencia más que obligada de Ignacio Verdugo. También conmigo algo del fraude fiscal, pero por supuesto de él aprendí mucho. De él aprendí mucho en general, de percibir el derecho y una cierta tolerancia, ¿no? Y luego, bueno, no sé, de Roxin y de Muñoz Conde, por supuesto, son no solo amigos todos, sino maestros, que a veces no es que te indiquen en una página y te abran la luz, ¿no? Te den la luz, pero que del contexto de sus ideas, de su forma de pensar, de sus razonamientos, uno los aplica a su área específica y aprende mucho. Yo aprendía mucho, y lo vuelvo a insistir, de Juan Bustos Ramírez. Juan Bustos es una persona en el trato directo encantadora, encantadora, que a él no le importaba, siendo un extraordinario maestro, que el último becario se le sentara al lado y le empezara a hablar de su tesis, porque eso es lo peor que te puede pasar. Es decir, te viene un becario y te empieza a contar su problema y su tesis y sus cosas. Los grandes maestros no dedican ni 10 segundos a un becario. En el fondo dicen, bueno, para eso tienes tu director. Juan Bustos no solo te escuchaba, sino que era una lluvia de ideas. Te decía, mira, esto por aquí, esto por allá, esto por acá, esto por acá. Y eso lo tiene una persona ya más bien superdotada en la enseñanza, ¿no? Un docente extraordinario. Un docente extraordinario. Y Juan Bustos lo fue todo en Alemania, lo fue todo en España. Luego volvió a Chile y volvió a la política y ya cayó su producción como docente. Eso yo no sé si lo hizo por amor, por cariño, porque era chileno hasta el fondo de su corazón, ¿no? Y fue vicepresidente del Congreso y tuvo una carrera política muy buena hasta su muerte, pero ya no publicaba con la agudeza y el saber reflexionar que tuvo en sus años de Alemania y en sus años de España, donde era prácticamente, bueno, y los primeros de Chile, donde era prácticamente un genio y una persona que era capaz de en 2 palabras darte una idea.
Y muchas veces, si tú vas a una conferencia de él y dices, oye, cuidado, con esto y con esto. Uno normalmente muchas veces va a las conferencias y le cuentan una historia aburridísima que se puede ver en cualquier libro, y uno dice, ¿para qué he venido a perder el tiempo aquí? Pero si uno está en un tema y de repente venía un Juan Bustos y te decía 1, 2, 3, y dices, cuidado, ¿qué pasa aquí? Ahí está la idea. De ahí hay que tirar para alcanzar el resultado. Y eso es lo que tenía Juan Bustos a diferencia de otros. Obviamente, insisto, mi maestro es mi mentor principal, y Juan Bustos, y el profesor Roxín, porque el Roxín es un fuera de serie, Muñoz Conde. Esos son los maestros que a mí me han marcado. Terradillos también, con el que tengo muchísima amistad, y también tiene un punto exacto de lo que tiene que ser una crítica jurídica, un razonamiento integral, bueno, esos son más o menos mis referentes. Usted tiene un trabajo relativo al oscuro origen de las ciencias penales. Sí. ¿Por qué se sostiene, querido profesor, para que el público latinoamericano pueda tener el conocimiento independientemente de la lectura de la obra, ese famoso oscuro origen de las ciencias penales? Bien, eso es muy interesante también tu pregunta, Jerry. Aquí hay dos ideas. La primera es, y no la voy a cuestionar en lo más mínimo, la imperiosa necesidad de contar con una teoría del delito. Es necesario contar con una teoría del delito. Aquellos que, porque no la entienden, la critican, que es lo que digo mucho, yo, bueno, es tan complicado que nos hacemos abolicionistas, porque no quiero hacer el esfuerzo mental de entender, comprender, utilizar una herramienta jurídica, un abolicionismo, una sociología jurídica y tal, muy bonito, pero hay que comprenderla. Y es necesario, es imperiosamente necesaria, porque sin una teoría jurídica del delito, la aplicación del derecho, que es imprescindible, es decir, también podemos convertirnos en anarquistas y tirar todo por la borda y decir, aquí no hay Estado, entonces salgo a robar al de al lado, pues igual tengo que comer, ¿no? Si soy anarquista tendré que comer, y como no hay ley, no hay orden, pues me voy y me apropio de lo de mi vecino. La teoría del delito es un instrumento esencial para la aplicación del derecho, es decir, para dar seguridad jurídica, es decir, para que los jueces, que pueden condenar o absolver, pero tengan que exponer razonadamente por qué toman esa decisión, tomando unas pautas comunes, sabiendo que tiene que haber una acción típica, antijurídica y culpable, y que todos esos pasos los tienen que dar para llegar a una sentencia condenatoria. Entonces, necesidad de la teoría del delito para evitar la guerra de todos contra todos y la desorganización total. Podemos querer vivir en sociedad o podemos querer vivir en anarquía. El que quiera vivir en sociedad tendrá que aceptar que hay normas jurídicas que tienen que ser respetadas, que hay bienes jurídicos. Otra cosa es que bienes jurídicos se protegen más o menos, y ya podemos hablar de igualdades o desigualdades sociales. Pero la teoría del delito es imprescindible. Ahora, la teoría del delito tiene oscuros orígenes, es decir, es producto de una esforzada lucha de escuelas intelectuales alemanas. La teoría del delito viene de Alemania, como sabemos, y se produce ese razonamiento, esa estructura, esa tarea, ese trabajo en una Alemania que va desde finales del siglo XIX, con von List, que quieren poner orden al desorden existente, es decir, cambian el método, intentan superar todas las críticas a la dogmática penal, y en definitiva entonces quieren poner orden en el delito y una fórmula aplicable. Esa fórmula tiene mayores o menores contenidos, se va desarrollando una lucha de escuelas que va evolucionando, y sin duda, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es el auge más importante de la teoría del delito, con muchos planteamientos filosóficos, porque la teoría del delito es una mezcla de filósofos y juristas. Muchos de los penalistas, Radbruch, Belzel, son filósofos, y otros, y muchos son filósofos que se incorporan entonces en el debate de la teoría del delito y que van dando conceptos filosóficos que les van dando contenido, ¿no? Y el problema fundamental en esos mismos años es la aparición del positivismo criminológico en Italia, ese positivismo tan nefasto que llevó a hablar de la peligrosidad social y a generar unos modelos terribles que se fueron incrementando a partir de la llegada del nazismo al poder en Alemania y en la época de la Segunda Guerra Mundial.
¿no? Y entonces, en esos momentos se vio, y ya desde los primeros tiempos, se vio que muchas de los penalistas que seguían la teoría del delito eran profundamente duros y conceptualmente pues generaban una aplicación desigual del derecho penal y, bueno, por ejemplo, el exterminio de las personas con incapacidades psíquicas, la eugenesia generalizada que que se promovió. Es decir, que los que tenían ese tipo de problemas eran exterminados cuando aparecen las medidas de seguridad con esa finalidad, y eso se incorpora en las teorías del delito, y eso es defendido por Binding y es defendido por otros penalistas de primer nivel que estaban a favor de la eugenesia y a favor del exterminio. Y muchos penalistas que admiramos, por ejemplo, Luis Jiménez de Azúa, estaba a favor de la eugenesia, estaba a favor del exterminio. Esto se ocultó luego, pero yo tengo la información, y pese al cariño que le tengo a Jiménez de Azúa, esos eran ideas de juventud que él rechazó luego y de las que se arrepintió profundamente. Pero él estaba a favor de la eugenesia y estaba a favor del exterminio de estas personas que por problemas psíquicos eran cargosas para la sociedad. Es como más o menos hablar del darwinismo social aplicado al derecho penal y a través de las medidas de seguridad exterminar a las personas inútiles que no aportaban nada para la evolución. Pero vemos que los oscuros orígenes empiezan a aparecer, a aflorar. Lo más grave es el debate entre Metzger y Welzel, que se desarrolla durante muchos años, y que ambos, sobre todo Metzger más que Welzel, pero ambos eran afines al Partido Nacional Socialista, y sobre todo Metzger por las ideas y las ideas de exterminio que él tenía, y que después del 1945 se convierte en una lucha de escuelas. Es decir, ya cualquier texto que se analice, se ve que Metzger y Welzel dicen que el derecho penal no tiene nada que ver con la política y que simplemente es un problema técnico y son todas soluciones técnicas y que no tienen carga política. Cuando, unos pocos años antes, llenaban de política toda la teoría del delito. Entonces, durante muchos años se creó un falso debate, una falta de guerra. Yo soy causalista, soy finalista. Esto era una cosa que estaba sostenida artificialmente por estos dos grandes penalistas y sus escuelas, avivando polémicas que llevaban a decir que el derecho penal era ajeno a la política, cuando el derecho penal es pura política, porque las decisiones de política criminal influyen en el derecho penal, lo moldean y lo motivan. Quien hace dar entrada a la política criminal del derecho penal nuevamente es justamente Roxin, en los años 70, con un magnífico libro de Derecho Penal y Política Criminal, traducido por Muñoz Conde en su día. Y entonces, toda esta evolución, y ahora estamos en el funcionalismo, que ya lo llena todo, pero en el fondo tenemos que buscar soluciones racionales, nada más. No se necesita decir dónde coloco el dolo y matar al de al lado porque lo coloque en la culpabilidad y yo lo coloco en el tipo. Eso es ridículo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Lo importante es que en algún momento el juez tenga que valorar el dolo, no donde lo coloque. Mientras lo coloque aquí, lo coloque allí, lo valore, exprese sus motivos, no sea una locura su razonamiento, es un buen resultado. Esto es los oscuros orígenes de la ciencia del derecho penal. Hoy por hoy la ciencia del derecho penal está muy desarrollada. La ciencia del derecho penal está saliendo ya de Alemania, porque no se genera todo en Alemania. Hasta hace unos años era devoción por lo alemán. Ahora es respeto porque hay buenos penalistas en Alemania, pero no es devoción. Ahora hay penalistas en muchos países que tienen ideas propias, que desarrollan sus conceptos, que pueden valorar la teoría del delito, que pueden valorar los delitos en particular con criterios muy buenos, porque se han formado. Lo que faltaba era formación. Faltaba formación, pero ya la formación está alcanzada. Es decir, ahora hay que reproducir, hay que replicar lo que se aprendió en Alemania, lo que se aprendió en España, lo que se aprendió en Italia, en todos los países, para que las dogmáticas nacionales vayan cobrando cuerpo y teniendo expertos propios con ideas propias. Esto me recuerda, no sé, la situación del Paraguay, donde han copiado a través de un penalista, encima muy amigo mío, el profesor Schone, que coincidí con él en Alemania mucho tiempo, que trasladó el Código Penal alemán al Paraguay, y entonces llevó todas las pautas del teoría del delito alemanas y del finalismo al Código Penal paraguayo. Y eso, la verdad que es muy interesante como experimento, pero tal vez a la hora de la puesta en práctica sería mejor que desde el Paraguay los expertos perciban lo que necesitan y saquen su Código Penal conforme a sus propias necesidades. Bien,
Justamente aborda en toda la respuesta que me ha dado un tema harto importante, creo que medular para el derecho penal, que es la teoría del delito. Y en muchos países latinoamericanos que tienen una dogmática penal, una doctrina penal muy poco desarrollada, tal es el caso de Bolivia, eh, quizá entre otros, pero el que conozco es Bolivia y por tanto puedo hablar con plena fe y con plena prueba de este. ¿Cuál es en ese orden, los jueces, fiscales y los abogados miran con desdén a la teoría del delito como una cuestión meramente teórica de aprendizaje Académica. universitario o académica, pero que no tiene, según ellos, ninguna influencia en la práctica? En su experiencia y conforme a su expertise, ¿cuál es la importancia para el abogado penalista, para el fiscal y para el juez administrador de justicia penal de conocer, de estudiar y de analizar la teoría del delito? Bien, para cualquier operador jurídico es muy importante, por supuesto, el proceso penal y, por supuesto, la valoración de la prueba, ¿no? Estamos hablando del eje de lo que se va a debatir en un juicio, ¿no? Y los criterios y las circunstancias de la valoración de la prueba, porque esto conforma un poco el eje de todo proceso, ¿no? Lo que se va a debatir en el proceso normalmente. Pero no es solo eso, y no estamos hablando ya, yo creo que en las instancias más bajas de una investigación criminal, el debate se va a circunscribir a eso, porque aunque puede haber causas de justificación, causas de exculpación, problemas de autoría y participación, a veces no son tan relevantes. Pero cuando llegamos a los tribunales superiores, a los temas jurídicos serios, hay que saber mucha teoría del delito. Es decir, la teoría del delito es la que va a determinar a nivel de casación, a nivel superior, dónde están los límites del derecho penal dentro o fuera, qué queda dentro y qué queda fuera. Para no llegar a tener que resolver eso en casación, esos conceptos tendrían que estar vivos desde el principio, que tal vez no se vean tanto en el volumen general de procedimientos y se vean todos en la casación, que es donde llega este debate con furor, pero evidentemente si a tiempo se ha descubierto que hay una causa de justificación, una causa de exculpación, si hay un problema en el tipo, si se está aplicando la analogía, si se está generando, si se viola el principio de tipicidad, si no hay dolo, si no hay culpa y si se está hablando de una responsabilidad objetiva, todo eso lo tiene que ver el juez desde el principio. Lo que pasa es que, claro, a veces en el mayor volumen de casos, creo, que se van a la práctica, los problemas de teoría del delito no son significativos. Es decir, no son tan evidentes que pueda haber casos debatidos. Entonces, bueno, o sea, hay un cierto automatismo en los hurtos, en los robos, las pruebas y poco más. Pero claro, si empezamos a profundizar, podríamos llegar a cuestionar la culpabilidad del sujeto y cómo la valoramos y qué sanción hay que aplicarle. No se da en la mayor parte de los casos. Es decir, la teoría del delito es el esqueleto, es el armazón, es por donde tiene que ir todo. Que muchas veces no sea necesario llegar a matices, es decir, si hay un error en un presupuesto de una causa de justificación, es decir, que el sujeto cree que le están robando y reacciona ante el que cree que está robando y lo mata, hay un error sobre los presupuestos, y eso es un lío jurídico, pero no se da muchas veces. Estadísticamente, el mayor número de casos no requieren o no presentan problemas de teoría del delito. Pero hay que saber la teoría del delito. Es como decir, yo no puedo empezar la casa por el tejado. Para empezar a plantearme la prueba, tengo que saber qué es lo que se debe probar y cuáles son los elementos del delito, a cargo de quién está esa prueba, de los elementos, de la justificación y de la exculpación. Todo eso es importante. Lo que, insisto, pueden no... la teoría del delito también supone un cierto esfuerzo. O tal vez la teoría del delito está explicada en unos términos que es difícil, de difícil comprensión, y hay quien prefiere no entenderla. Pero es prudente saber y conocer los pasos del delito. Tampoco se tiene que saber a nivel de Roxin. Hay que tener las ideas claras, y las ideas claras se pueden tener prácticamente con un manual de derecho penal. Es decir, tener los elementos básicos. Cuando se presenta el problema, profundizamos. Mientras tanto, a veces sí, es cierto que hay discusiones que no son productivas y que muchos dogmáticos se pierden en una coma o en un punto o en un concepto y la verdad que se pierden en teorías que no son del todo productivas y que
generan hasta cierto punto que no se pueda, digamos, resolver los casos más que de una forma sencilla sin profundizar dentro del delito. Pero creo que sí tendría que hacerse, Yeri. Bien, querido maestro. Vamos hablando de una materia que usted es quizás uno de los máximos exponentes en habla hispana, que es el derecho penal tributario. ¿Cuál es su opinión respecto a admitir como delito fuente o delito previo? En Bolivia particularmente son todos los delitos tributarios, en otras legislaciones solo el fraude fiscal, como delito previo de lavado de dinero. ¿Cabe la posibilidad? ¿No cabe la posibilidad? ¿Cuál es su planteamiento? Tomando en cuenta además que, y esto recomiendo la lectura, de su tratado de delitos contra la hacienda pública publicado el año pasado, ¿no? El Sí, sí, año sí. pasado por Tirán Blanche, tanto en España como en México, ¿correcto? Exacto, sí, sí, sí. Pero si nos pudiera... Sí, bien. Por un lado, nos encontramos con el propio delito de blanqueo, lavado de dinero, ¿no? Delito complejo, es un delito polémico, es un delito que no existía hace 20 años y que se ha convertido en un superdelito, ¿no? Un superdelito. Entonces quiere resolver a través de él un montón de circunstancias, de situaciones, causa pavor en los empresarios, causa también en los delincuentes, narcotraficantes y esas cosas, lógicamente. Bien, no voy a hablar del blanqueo, si algún día quieren hablamos puntualmente de lo que es el blanqueo y el lavado, y estoy trabajando ahora en un nuevo tratado sobre el blanqueo de dinero que estoy elaborando en este momento, es mi tema de investigación. Pero el problema del blanqueo, del lavado de dinero, es que tiene que tratarse de la conversión, de la legitimación de capitales ilícitos, es decir, los llamados bienes contaminados. El blanqueo de dinero funciona cuando ya antes ha habido otro delito que genera bienes. Hablando claro, el blanqueo de dinero supone que alguien ha traficado con drogas, ha ganado 2 millones de dólares y esos 2 millones de dólares los quiere poner en el banco para poder gastarlos libremente y no tener que ir con los billetitos en el bolsillo y sin poder comprarse una casa porque, o para comprarse una casa, o una lancha o un avión. ¿Qué pasa? Entonces, tengo el dinero, el producto del delito, pero no me lo puedo gastar porque hay cada vez más controles. El hecho de transformar esos bienes, es decir, colocarlos en el mercado lícito, preocupa a muchos, a la comunidad internacional, a los estados, es decir, el blanqueo, que es eso en sí, preocupa a mucha gente porque, históricamente ligado al narcotráfico, porque convierte al narcotraficante en alguien que tiene un gran capital lícito con el cual podría comprar un banco y hacerse dueño del banco, de una empresa, de una fábrica, o de 10 fábricas, o de 100 fábricas. Entonces, es el propio mercado el que expulsa a esta gente, es decir, son las propias entidades ilícitas que han empezado a preocuparse porque el blanqueo de dinero esté sancionado como delito, como lo está. Captada la importancia de este delito en el ámbito del narcotráfico, se ha extendido a cualquier tipo de delito. De una forma, es como una mancha de aceite, se ha extendido por todos lados y todo el mundo ahora entonces puede ser punido, todo aquel que obtenga un beneficio de un hecho delictivo. El problema que hay es que en estas materias no legislan los estados, sino los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, que hay un GAFI Sur también, por ahí por América Latina, en el ámbito Mercosur o en general el GAFI Sur, que establece directivas y recomendaciones de qué tiene que hacerse. Y empezó el problema, hay varios problemas, porque estamos hablando de delitos. El delito, tenemos un capital. ¿De dónde viene ese capital? Viene de un delito. Antes era del narcotráfico, luego de un delito grave, ahora de cualquier delito. Bien, un dinero que viene de un delito. ¿Qué pasa si viene de una infracción administrativa? Porque perfectamente yo puedo, no sé, cometer una infracción administrativa que me genere bienes. Eso no entra, tiene que ser de un delito. De momento, porque como es tan expansivo, el día menos pensado van a considerar blanqueo también los beneficios o ganancias de una infracción administrativa. No ha ocurrido de momento y no hay que dar pautas ni ideas para que cometan este tipo de aberración. Pero sabemos que la transformación
de los bienes que provienen de un delito previo, la transformación, modificación, adquirir bienes, comprar un barco, meterlos en el banco, todo ese tipo de transformaciones es punible fundamentalmente para los terceros. Es decir, la idea es, no quiero que el banco sea cómplice del narcotraficante y le ayude a convertir esos bienes. No quiero que el señor que sabe que el dinero viene del narcotráfico le venda su casa al doble de precio al narcotraficante, favoreciendo de esa forma la legalización de esos bienes. Es decir, es una amenaza al entorno, más que al propio autor del hecho delictivo. Esto es en esencia. Empiezan las matizaciones. ¿Qué pasa con el fraude fiscal? El fraude fiscal supone que alguien previamente ha defraudado impuestos, ¿no? Pero tiene que ser un delito, no una infracción administrativa, es decir, un delito de fraude de impuestos que ha generado unos determinados bienes. El problema, y ahí ya vamos a encontrar la diferencia entre las legislaciones europeas que hablan de las ganancias, es decir, el blanqueo hace referencia a transformar las ganancias del delito. Entonces, ahí ya no entra el fraude fiscal como precedente, porque el fraude fiscal no genera ganancias en sí. Es decir, el que defrauda impuestos lo que hace es ahorrarse un dinero porque, hablando claro, el futbolista Lionel Messi, que está imputado por un fraude fiscal, se ha ahorrado 20 millones de dólares o 50 millones de dólares, pero los ha ganado él. Es decir, no son ganancias derivadas del fraude fiscal. El fraude fiscal es corolario de no haber pagado 20 millones de dólares de su dinero que lo ganó él jugando al fútbol. Entonces no son estrictamente bienes contaminados como ganancias. El legislador boliviano lo ha redactado de otra forma. Es decir, que en el texto del Código Boliviano el fraude fiscal entraría perfectamente porque no habla estrictamente de ganancias, sino habla, si no me equivoco, no me olvido, del objeto del delito previo. Tiene una fórmula que permite perfectamente adaptar esa defraudación tributaria o ese producto de la defraudación tributaria a el concepto de blanqueo de dinero. Pero se considera demasiado expansivo sancionar penalmente, entonces, el producto de un fraude fiscal comparándolo con lo que es el narcotráfico, que es lo que genera la gran mayoría de los delitos de blanqueo, aunque hay también dinero que proviene de crimen organizado, de estafas, de otro tipo de delitos. El fraude fiscal son muy pocos los casos, y entonces esto es un tema de debate, depende de cada legislador. En España se cuestiona, pero se va a dejar de cuestionar porque se va a reformar por imposición internacional, sin duda alguna, en breve, el Código Penal para dar cabida también al fraude fiscal como delito precedente. Y el otro problema es el autoblanqueo. Es decir, el autoblanqueo que se ha también potenciado mucho de instancias internacionales, se ha obligado, España lo ha puesto con alegría, y entonces esto significa más o menos como que el que comete un hecho delictivo, después de cometerlo, tiene que deshacerse del dinero, porque si no comete el delito previo y comete al mismo tiempo el delito de autoblanqueo, porque la mera posesión de los bienes objeto del delito anterior es delito. Entonces, la posesión, si yo robo un banco para poseer el dinero para gastármelo, y entonces esos actos me llevarían a un segundo delito de blanqueo. Esto está generando otra polémica importante, ¿no? Y la necesidad de limitar el autoblanqueo de tal forma que el autoblanqueo solo se sancionaría no por actos de posesión o tenencia de los bienes, porque es obvio que tiene que poseerlos o tenerlos, sino por transformaciones que intenten evitar el origen ilícito de los bienes. El que autoblanquea solo sería sancionable por las transformaciones o modificaciones que tiendan a ocultar el origen de esos bienes que él mismo ha generado. Bien, querido maestro. Hacía referencia al caso de Messi, y en realidad quería hacerle dos preguntas. ¿Cuál es su opinión respecto a que códigos penales y legislaciones, por tanto, nacionales o estados, en concreto, hayan aceptado incorporar en su legislación el castigo del blanqueo de capitales imprudente? Bien. También no es una imposición internacional. Esto ya los GAFIs y organismos internacionales dejan en manos de cada Estado decidir si incorporan la imprudencia o culpa o no la incorporan. Vamos a pensar casos reales, ¿no? de blanqueo de capitales culposo. El señor narcotraficante
bueno, le compra a los padres una casa, o le construye una casa, y los padres realmente no saben que es narcotraficante. Entonces reciben el dinero, pero aplicando todo el cuidado debido y conociendo el pasado de su hijo, tendrían que saber o haber tenido más cuidado al recibir ese dinero, porque el hijo lo que hace es recibe el dinero, compra la casa y como sabe que luego la va a heredar con el paso del tiempo, está ahorrando para su propio bienestar. Y es una forma también de lavar dinero dolosa por parte del que ha comprado la casa, pero culposa por parte de los padres que la reciben. Pongo este ejemplo para ver un poco gráfico dónde puede haber imprudencia. Pero puede haber más imprudencia. Puede haber imprudencia cuando el encargado de una oficina bancaria no extrema el cuidado para saber que el dinero que le trae en billetes un señor proviene del narcotráfico. Él tendría que haber extremado el control, y cada vez es más exigido por la legislación antiblanqueo, que determinados agentes, sobre todo del ámbito financiero, bancario, abogados, escribanos, asesores fiscales sobre todo, controlen el origen del dinero que manejan y que le están trayendo los clientes. Bien, entonces, pueden por mera culpa, por mera negligencia, haber facilitado el hecho delictivo del blanqueo de otro. El otro será doloso y estas personas actuarán culposamente o el resultado será culposo. Es una decisión político-criminal. Es una decisión político-criminal porque la relación de las personas con el blanqueo, obviamente, puede ser de dolo directo, puede ser dolo eventual o puede ser imprudencia o culpa. En muchos casos, yo creo que habría que eliminar la responsabilidad imprudente, por lo menos para los particulares. El problema es, ahí viene un poco el de los delitos especiales. Los empleados bancarios tienen un deber especial de controlar la fuente, que está marcado por muchas leyes, y entonces ellos no pueden, o ellos tienen dolo eventual, o pueden tener imprudencia, en cuyo caso deberían responder penalmente. El empleado de banco, el abogado, aquellos sujetos específicamente obligados a controlar. Pero también hay particulares que no tienen este deber específico y que pueden, de una forma imprudente, estar colaborando con el blanqueo de dinero. Voy a poner un ejemplo absurdo, que yo creo que no debería estar dentro del Código Penal. Un colegio privado de pago que cobra una cuota de $500 mensuales por cada niño, y entonces viene un señor y paga por 3 niños $1.500 mensuales. Hay un rumor de que es narcotraficante, pero como al director del colegio no va a extremar, no le va a pedir la declaración tributaria, ni va a hacer una indagación acerca de dónde sale el dinero del padre que paga religiosamente la cuota de sus hijos, pues lo acepta, y entonces se puede entender que ese director del colegio, por culpa o imprudencia, ha permitido que este señor transformara $1.500 mensuales por toda la vida de estudiante de sus 3 hijos en ese colegio en dinero lícito, con lo cual está blanqueando imprudentemente. Esto es correcto. Los ciudadanos normales de a pie tienen el deber de extremar el cuidado respecto al dinero que reciben para excluir cualquier fuente de dinero que provenga de un delito, aunque no les conste, es decir, no hay dolo ni hay dolo eventual. Si la persona sabe exactamente que viene del narcotráfico, pues sí, te pueden decir que tu conducta es dolosa de blanqueo y sancionante penalmente, ¿no? Pero estamos entrando en un espacio muy polémico y muy resbaladizo, ¿no? Donde el blanqueo tendría que estar mucho más clarificado para evitar ese tipo de conductas. La policía, los fiscales, los jueces no tienden a sancionar a directores de colegio que reciben el pago de la cuota de los niños. Es algo anormal. Pero si nosotros lo pensamos, sería tan culpable como muchos otros que están siendo sancionados penalmente por este tipo de conductas culposas. Yo pienso que la culpa tendría que quedar fuera con carácter general, pero es opinable, ¿no? Hay muchos países que no la tenían y la van incorporando poco a poco. Perfecto, querido profesor. Hacía alusión a la causa o al procesamiento de Lionel Messi, su connacional. Lionel, para fundar... Plenamente con nacional, porque tiene la doble nacionalidad igual que yo. Pero yo de fútbol ni idea. Sí, de fraude fiscal, sí. Fraude fiscal sí, pero yo en teoría en la práctica. Estamos en otro escenario. Bien, bien. Lo que quería preguntarle es, ¿cuál es su opinión respecto a esta teoría de la ignorancia deliberada en cuanto a la fundamentación subjetiva de la imputación?
Sí, la ignorancia es muy bonito. La ignorancia deliberada describe perfectamente lo que puede estar pasando. Es decir, esto no está pensado para, no solo para Messi. Messi, es que yo, es cierto, los papeles los lleva mi padre y la infanta de España los papeles los lleva su marido y eso es ignorancia deliberada. Ignorancia deliberada es cuando a un señor le encargan que transporte un maletín sin abrirlo. Y el que se lo está diciendo es un narcotraficante. Y dice, mire, yo quiero que me traslades en tu coche de esta ciudad a esta ciudad este bulto. No lo abras ni preguntes, te voy a dar $1000, ¿no? Y yo no sé qué transporto droga. Yo, sinceramente, aunque me lo dio el jefe del cártel de no sé qué, y se lo entrego al jefe del distribuidor de no sé qué, en realidad yo ignoraba que estaba transportando drogas. Y es cierto que lo ignoraba, porque, pero claro, ¿de qué estamos hablando? La ignorancia deliberada, entonces, es una figura, como tantas otras, que tiene origen anglosajón y que se nos está imponiendo en el medio natural del delito. Esto es como, bueno, muchas cosas, lo del compliance, el de las personas jurídicas y muchos otros instrumentos que no son de nuestro origen jurídico y que están apareciendo y que lían las cosas. Porque la ignorancia deliberada, donde se aplica, nuevamente en Estados Unidos, puede llevar a una conducta dolosa o una conducta culposa. No se presupone el dolo. En España se está presuponiendo el dolo en la ignorancia deliberada. Siempre que se habla de ignorancia deliberada se habla de dolo. Y entonces, si nosotros tenemos una figura que es el dolo eventual, hay que aplicar el dolo eventual y punto. Hay que aplicar el dolo eventual, que es la ignorancia deliberada que no está ni en los códigos y está en los libros de algunos que quieren ser supermodernos e incorporar conceptos que no están. Entonces, ignorancia deliberada está relacionado con el dolo eventual. Cuando hay dolo eventual hay dolo, y si no hay dolo eventual hay culpa o nada. Y ya está. Esta es para mí la reflexión sobre la ignorancia deliberada. Bien, vamos a ir finalizando en esta entrevista tan interesante. Usted tiene escrito, entre otros trabajos, entre otros libros, uno reciente con una profesora y discípula suya colombiana de la Universidad Católica de Colombia, donde justamente se le entregó el pasado año en octubre el doctor honoris causa. Ese libro aborda un tema importantísimo en el ámbito del derecho penal económico y particular en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es el compliance. ¿Cuál es la importancia, esta sería la pregunta, para los estados, criminalizar o establecer un sistema de sanción penal para las personas jurídicas y de implementación al interior de las personas jurídicas de sistema de prevención como el compliance? Muy bien. Como ya lo anticipé hace un segundo, se trata de otra imposición del derecho anglosajón. Es decir, casi todos los países, la mayoría de los países en Europa no tenían responsabilidad penal de las personas jurídicas, por una tradición histórica de que no entendían que fuera necesario, pero como en el mundo anglosajón está generalizada la sanción penal de las personas jurídicas, y empiezan a jugar a nivel internacional unos criterios que no son los de toda la vida. Es decir, la globalización, la libre competencia, está llevando a que una empresa diga por qué a mí me van a poner responsabilidad penal y a esta otra no, porque uno tiene sede en Barcelona y la otra tiene sede en Nueva York. Entonces, otra mancha de aceite es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, contra la ley no se puede decir nada, es decir, ya está legislado en muchos países la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Necesidad, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, prácticamente yo creo que no. Estadísticamente no hay tanta responsabilidad para las personas jurídicas y, contra todo pronóstico, Alemania es el país que se niega a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo cual en Alemania no existe. Es decir, la fuente del derecho penal por excelencia no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. El resto de países sí. Una vez que se establece que la persona jurídica puede responder penalmente, que se trata de un número limitado de delitos, limitado por el tipo de delito que puede cometer, suele haber un número clausus, y además de ese número clausus tienen que ser delitos que favorezcan a la persona jurídica, no que la afecten. Es decir, tiene que ser algo donde la persona jurídica gane dinero, porque si no, ¿cómo va a responder penalmente? Va a responder penalmente cuando se beneficie. Entonces son delitos en los que la persona jurídica se ha beneficiado y, bueno, una vez que se percibe eso, se llega a una condena que normalmente es una multa. En algunos casos puntuales puede haber la desaparición de la persona jurídica, se le puede dar otro tipo de soluciones, pero la pena por excelencia, una intervención y otro tipo de privaciones de derechos, pero fundamentalmente son multas. Está bien, entonces a la persona jurídica se le pide una multa.
la verdad que la diferencia entre una sanción administrativa y una pena no existe, porque la pena por excelencia es la privativa de libertad, es la que diferencia de todo. Es más, la multa administrativa normalmente es muy superior a la multa penal. Cuidado con lo que estoy diciendo, es decir, que no sabemos exactamente qué es lo que mejor conviene a los intereses. A veces le puede interesar a la persona jurídica y a la persona física también una sanción penal de multa exclusivamente. Si es de multa, se paga la multa y se acabó. No queda antecedentes, se archiva, adiós, muy buenas. Las multas administrativas, tema en el que está trabajando la doctora Isabel Morón en su tesis doctoral que está desarrollando sobre las sanciones, infracciones y sanciones administrativas, y a veces las infracciones administrativas son más gravosas si se trata de una multa que una pena de multa. Es decir, que esto hay que pensarlo también y ponerlo en la balanza. Tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad penal de personas jurídicas, lo primero que hay que hacer, y algunos no hacen, es entender que la dogmática de las personas físicas no sirve. Tiene que haber una nueva dogmática. Es decir, cuando toda la gente empieza, la capacidad de acción, la capacidad de culpabilidad, las causas de justificación, pues no. No sirve la responsabilidad penal y la teoría del delito de la persona física no es trasladable a la persona jurídica. Hay otros elementos. Por supuesto, se tiene que dar la tipicidad, porque de alguna forma alguien tiene que realizar el tipo, porque si no estaríamos hablando de una responsabilidad objetiva. Pero a partir de ahí, en general, no funcionan las causas de justificación en las personas jurídicas, las de las personas físicas, por supuesto, ni siquiera las causas de exculpación, porque no vamos a hacer un análisis psiquiátrico de la persona jurídica para saber si tiene capacidad de comprender o capacidad de motivarse conforme a la norma o si ha tenido libertad. Es decir, la culpabilidad es un concepto creado, hay una culpabilidad para la persona física y hay una culpabilidad para la persona jurídica. ¿De qué estamos hablando con esa culpabilidad de la persona jurídica? Y aquí, siguiendo a mi otro maestro, que no he mencionado, el que también recientemente fallecido, el profesor Tiedemann, habla, siguiendo, no es suya exclusivamente la idea, pero la desarrolló excelentemente bien, habla del disturbio o desorden empresarial. Es decir, la empresa es culpable porque no tiene una organización interna que permita evitar la comisión de delitos. Culpabilidad de la persona jurídica, desorden o disturbio empresarial. ¿Cómo se puede demostrar que uno no es culpable? De la misma forma que un inimputable puede demostrar que es inimputable, la persona jurídica puede demostrar que ese desorden o disturbio empresarial no existía. Y la forma única de hacerlo es a través del compliance penal. El compliance penal es demostrar que previamente la empresa estaba organizada internamente de determinada forma que neutralizaba los riesgos que generaba la misma actividad empresarial. Compliance es plan de prevención de riesgos penales, identifica riesgos penales, toma medidas para neutralizar esos riesgos penales y se le presenta al juez para decir yo no soy culpable. Lo normal es que no se exonere plenamente de responsabilidad de la persona jurídica, aunque tenga el compliance, en la mayoría de los casos. Lo normal es que se le atenúe la pena, de la misma forma que a la persona física que tiene niveles de culpabilidad mayores o menores y puede ser absuelto o puede ser condenado a una pena menor por una menor culpabilidad, que sabemos que es graduable, la culpabilidad de la persona jurídica también es graduable. Y si ese desorden empresarial era total y no hay compliance, pues la pena será la que establece el código. Y si el desorden empresarial era menor, y porque tiene un compliance y puede demostrarlo que estaba organizado para evitar el delito y pese a todo se cometió, la pena se irá reduciendo. Y si tenía un extraordinario compliance, un reloj de compliance, y todo funcionaba perfectamente, pero el delito se cometió por un factor que no se puede achacar a ese desorden empresarial, porque la empresa estaba ordenada y organizada, entonces quedará exento de responsabilidad penal. No sé, Jerry, si yo lo he explicado bien, lo que es persona jurídica y lo que es compliance respecto a la persona jurídica. Compliance criminal. Luego hay otros compliance. Compliance es algo que afecta, y también es una institución muy norteamericana que hay que tenerla en cuenta siempre. Está pensada para el proceso penal americano. Principio acusatorio, capacidad fiscal de negociar. Ahí es donde funciona el compliance. Y en esos términos es donde tiene que ser encajado, porque si lo está trasladando a todos los países, hay países donde no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, a países donde no hay principio acusatorio, y realmente es un engendro mal trasplantado. Hay que trasplantarlo en su contexto. Bien, una de mis últimas preguntas. Usted tiene mucha experiencia, no solo en el ámbito doctrinal y académico, sino fundamentalmente en
la puesta en marcha de proyectos de investigación académica y cursos de posgrado. Así estuvo muy vinculado en la implementación de los famosos cursos de posgrado de especialización. Creo que fue uno de los creadores de la Universidad de Salamanca, que tiene creo más de 40 versiones. Y también tiene una vinculación muy intensa con universidades latinoamericanas. No por nada sus doctorados honoris causa avalan aquello. Actualmente también es decano de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, en España. ¿Qué se viene o cuál es el horizonte ex post coronavirus y cuáles serían los desafíos para la enseñanza universitaria, particularmente del derecho, querido profesor? Bien, muy brevemente también, ¿no? Yo te voy a explicar por qué he sido el creador de los cursos de posgrado. Contra todo pronóstico. Yo era vicedecano entonces de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y todo esto se relaciona con mi pertenencia a dos mundos, porque muchos amigos míos de Argentina me decían, pero ¿por qué Salamanca no organiza unos cursos de 3 semanas? ¿Qué es lo que podemos irnos de vacaciones? No podemos irnos más. Bueno, digo, vamos a ver, ¿cuándo puede? Digo, yo pensé, bueno, ¿y cuándo tienen las vacaciones en Argentina? En enero. Pues vamos a organizar unos cursos en enero. Cuando propongo en Salamanca hacer unos cursos en enero, la gente se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Las autoridades, todas. Me dijeron, pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer unos cursos en enero que aquí está haciendo 0 grados, que hay nieve, que frío, que a quién se le va a ocurrir ir a Salamanca en el mes de enero a tomar un curso? Pues hasta el día de hoy han ido más de 10.000 personas de toda América Latina, de todos los países, todos juristas, todos del derecho, a tomar esos cursos famosos de Salamanca. Entonces, empecé, te soy sincero, con el descreimiento institucional. Pero como era vicedecano, tenía capacidad para ir haciéndolo, tuve el apoyo final, los convencí, y no solo los convencí, sino que ahí están los cursos, que se han ido prolongando, avanzando, creciendo, con mucha gente nueva que me ha sucedido en esos cargos, pero el que dio el puntapié inicial he sido yo, y eso es un mérito que creo que nunca nadie ha renegado de él ni de adjudicarme ese papel, ¿no? Que eso por un lado. Hoy por hoy, yo creo que post-coronavirus, yo normalmente viajo permanentemente a América Latina a dictar cursos, conferencias, seminarios, congresos, y en número casi todos los meses estaba cruzando el Atlántico y espero volver a hacerlo cuando esto pase. Pero, ¿y por qué? Porque no es lo mismo lo que estamos haciendo ahora, viéndonos por internet, que ver al profesor en directo y preguntarle en directo, ¿no? Es decir, que tiene un valor añadido, la posibilidad de que el docente esté allí, que te pueda firmar un libro, que te pueda atender a una pregunta concreta. Sin embargo, yo soy partidario ahora mismo de los cursos semipresenciales. Es decir, si yo tengo que dar un curso, yo me reúno con los alumnos y hago la mitad del curso online, con dudas, con preguntas, para que a mí lo que me preocupa cuando voy a dar un curso a donde sea, y insisto que he estado en todos los países de América Latina, es llegar ante un público que solo va a tomar notas y que desconoce el tema que yo voy a tratar. Porque nunca lo han visto, porque no les ha interesado, porque tienen ahí los libros a mano pero no los tocan, y entonces tengo que explicar todo de cero y se pierde el nivel. Porque claro, de repente entre todo el público, entre 50 estudiantes del posgrado en Derecho, pues hay uno que sí sabe del tema, pero los otros 49 no saben nada. Y entonces, como tengo que dar la clase para los 50, tengo que empezar explicando las bases. Y si voy a hacer un curso que dura 20 horas, me tiro 5 horas explicando las bases. Ya hemos perdido una cuarta parte en algo que no deberíamos haber perdido. Si yo puedo hacer un curso semipresencial que por Zoom o cualquier plataforma pueda a este grupo de alumnos darle unas clases introductorias, preparatorias, incluso sugerirles ya unas lecturas, yo voy a llegar al curso y me voy a encontrar con gente que va a tirarme una lluvia de ideas. Y de esa lluvia de ideas, cuando ellos sepan de qué va el tema, los casos que se les ocurren, las propuestas de solución, nos vamos a encontrar en un foro donde vamos a salir aprendiendo todos mucho más. Entonces, a mí me parece que el post-coronavirus, por supuesto que también se pueden reemplazar completamente los cursos online, y yo ya estoy invitado a dar una maestría en
en Colombia, en Cartagena de Indias, en el mes de junio, que la daba personalmente, y ya las 30 horas de clase las voy a dar a través de Zoom. Sin embargo, insisto en el valor de que una parte de la docencia sea presencial. Eso tiene un valor añadido que no se puede solventar con lo online, porque la verdad que ver de tú a tú, hablar de tú a tú, resolver dudas personalmente, ver al docente, plantearle cosas en directo más allá de lo que es el Zoom, creo que es imprescindible. Y esto es entonces, creo, el futuro. La semipresencialidad es el proyecto de futuro donde se puede perfectamente conciliar con cursos que están dando universidades de hacer un precurso online y un postcurso, o yo voy a América, o la gente cuando viene aquí a Europa a tomar los cursos, pues en vez de estar 3 semanas puede estar una, y haber tomado a través de 2 semanas previas y haber aprobado a través de medios telemáticos, informáticos, parte del curso con máximo aprovechamiento. Esa es mi idea, ¿no? Bien, querido profesor, hemos estado conversando exactamente 1 hora. Le agradezco infinitamente todo su tiempo y su colaboración. Sé que allá ya deben ser las 10:15 de la noche. Y si tuviese sus palabras de despedida para toda la gente que lo está viendo, para sus discípulos y seguidores también. Bueno, fundamentalmente envío un saludo enorme a todo Bolivia y a todo el público, juristas latinoamericanos que estén mirando esta emisión. Y deseo que fundamentalmente que ninguno tenga que padecer la penosa enfermedad que está circundando al mundo, que tengan salud, ellos, todos vosotros y vuestras familias, y que esto pase pronto y que sea un motivo de unión y no de desunión. Es decir, yo creo que esto es un motivo de reflexión general de lo que es la vida, de lo rápido que se puede ir, y de que tenemos que valorar todos los momentos y todo lo rico y toda la alegría que nos da el vivir, y que no tiene que impedir que los seres humanos podamos darnos un abrazo y podamos compartir momentos divertidos con amigos, con familia, que no se repita la pandemia y que el mundo, no sé, vuelva a ser un poquito normal, cosa que ha perdido en estos últimos 2 o 3 meses. Jerry, a ti, a todos los amigos de Santa Cruz, a todos los amigos de los institutos, de la universidad, a tu familia, a todos, les deseo lo mejor y espero que nos podamos ver pronto, o bien por Zoom, o internet, o Facebook, o lo que sea, o bien también personalmente en la medida de lo posible, ojalá sea así. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, querido profesor. Le envío un fuerte saludo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.